Saludos cordiales amigos de mi lindo Ecuador para los países de España y de América. Bienvenidos a 15 minutos con Homero Mena, el fascinante, maravilloso mundo del comportamiento humano descrito, informado, explicado, fundamentado por los profesionales de las ciencias psicológicas que tenemos título universitario y registro profesional. En el presente video, en la categoría de superación personal, abordaremos el tema de las personalidades. Hablar de la personalidad es hablar de la persona en sus diferentes accionales, en sus capacidades que tiene, sus aptitudes, su manejo de emociones, su manera de pensar. Es decir, la personalidad es el comportamiento que brinda la persona en sus diferentes aspectos de vida, y esa personalidad se va notando, se va viendo porque hay características que lo pueden ir definiendo y poniendo en un contexto. Pero veamos que las personalidades se fundamentan en 4 características. Hay una característica que tiene que ver con la parte afectiva, es decir, son personas que manejan más el mundo emocional y afectivo para darse a entender, para relacionarse, para imprimir su sello personal. Tenemos otras que tienen que ver más con la capacidad cognitiva, es decir, en la capacidad cognitiva es la que está trabajando al 100% para que ellos puedan demostrar sus comportamientos, sus actitudes, su manera de ser. La otra tiene que ver con el componente relacional, es decir, cómo la persona entra en ese mundo relacional. Es decir, es una característica que le hace definir un tipo de personalidad. Y la otra que tiene que ver con todo ese mundo de relaciones interpersonales, es decir, el comportamiento, las relaciones, la parte cognitiva y la parte emocional nos van dando una característica de ciertas personalidades. La personalidad se lo trabaja, va desarrollándose desde los primeros años de vida, como el niño pone sus pilares firmes, la parte emocional, la vida relacional, los mensajes que tiene, el tipo de temperamento con el que nace. Ahí él va construyendo y poniendo los primeros pilares de su personalidad. En la adolescencia ya él va desarrollando, él va haciéndose ver ya cómo es su característica, su manera de ser. Ya en la juventud se consolida y ahí uno ya puede destacar su personalidad o una característica de personalidad. Pero también hay trastornos de personalidad o rasgos de personalidad. Los rasgos de personalidad son características que yo tengo que me hacen poner como algo en comparación con un grupo, con otras personas. Los trastornos de personalidad, en cambio, son cuando yo estoy fallando, cuando ya no encaja mi manera de ser, y ahí tengo serios problemas que pueden ser internos como con los demás y también con el ambiente en el que me desarrollo. Y también ya cuando hablamos de trastornos de personalidad y de rasgos de personalidad, ya podemos nosotros identificar si nosotros tenemos una personalidad madura, en equilibrio, creativa, o nosotros también tenemos problemas en nuestra personalidad. Y más aún la cosa se hace grave cuando haya trastornos muy característicos de personalidad que generalmente se acompañan de problemas muy serios a nivel emocional, a nivel mental y a nivel relacional. Pero veamos las primeras dos personalidades, ¿no? La personalidad que los llaman histriónica y la personalidad ciclotímica. Las dos encajan en la parte de sus emociones, porque las emociones son las que vuelan, las que están siempre en alto nivel, en bajo, pero así se demuestran ellos más emocionalmente. El histriónico es la persona teatralista, la persona que se ve cómo expresa ese mundo, la persona que quiere llamar la atención, la persona que está siempre en esa observación de ser el punto de atracción. Esa es la personalidad histriónica, es decir,
yo tengo que hacerme ver, tengo que hacer algo para que los demás estén atentos. Por eso es muy observadora, porque ellos tienen que estar viendo de que yo soy el centro de la atención. Es decir, hay una característica histriónica de la personalidad, una característica histriónica de esta manera de ser, de esto que está dentro, que ha formado parte de esa estructura de su personalidad, porque la personalidad se va construyendo en el diario vivir y se forja en la niñez y en la adolescencia. En cambio, la personalidad con características ciclotímicas, es decir, el nombre nos va indicando ciclo, ¿no? Pasa dos. A veces está en un momento emocionado, alegre, atento, a veces decae, se siente triste, melancólico, es decir, las emociones le juegan a él en muchos sentidos, por eso que este ciclotímico es bastante inestable y también muy sensible porque cualquier cosa le puede pegar, y también son personas que están muy atentas a cómo se manejan en el mundo exterior y son muy inseguras, digamos, ¿no? Muy defensivas, que están ahí a ver cómo me trata las relaciones personales y yo también cómo conecto con mis emociones. Recuerda que esa personalidad es un sello que ellos tienen. Vayamos ahora a las dos personalidades muy interesantes también, que es el impulsivo y el disocial. Estos, en cambio, tienen que ver con el componente de lo que tiene que ver con el comportamiento, es decir, ya son personalidades que tienen serios problemas a nivel, el impulsivo, a nivel de manejar su agresividad, son violentos, son rebeldes, son personas que no miden las consecuencias, que no reconocen sus errores y que a veces no respetan los límites y que están, como se dice, con ese temperamento para actuar, es decir, es el actuar, y a veces rompen también normas sociales y tienen a veces serios problemas. La persona impulsiva tiene esas características, como que tratan de ser siempre fuertes, ¿no? El disocial, en cambio, la persona que ya no encuentra una compostura en su manera de ser y todo atropella. Tiene problemas ya muy serios a nivel legal, son muy agresivos, no se ajustan a las normas y sobre todo también a veces están ligados o están empeñosos o en un tipo de adicción, digamos, no todas las personas, pero la mayoría, y eso también les lleva a que cada vez esta persona tenga más problemas a nivel de la vida social y los demás. Tenemos ahora las famosas personalidades, la paranoide y la anancástica. La personalidad paranoide y anancástica tienen que ver mucho con el contenido relacional, así como ellos se ubican en las interrelaciones personales, ¿no? Y aquí veamos el paranoide. Cuando escuchamos esa palabra es que la persona está a nivel mental, pensando, está analizando por qué él piensa y se siente que algo le sucede, que a la amenaza ven desde afuera y él está a esa defensiva, es bastante observador y también no tiene temor, miedo, y a veces se encierra en ciertos comportamientos. Es decir, la persona paranoide es la persona de inseguridad, ¿no? De estar atento a lo que va a surgir, porque yo siempre estoy pensando que me van a hacer algo. Por eso tiene que ver con contenido cognitivo. En cambio, la personalidad anancástica, esta personalidad anancástica es la personalidad que tiene que ser perfecto, ¿no? Es decir, la perfección, la escrupulosidad, la obsesión de que esto salga, de que esté así, le hace sentir como una persona totalmente insegura, que se deja llevar por sus patrones internos de la mente, y que también son personas que, además de manejar este perfeccionismo, tienden a estar siempre en vigilancia, están siempre vigilando porque las cosas les quiere que se vaya muy bien. Por eso estas personalidades anancásticas son las personalidades que también pueden tener serios problemas en la convivencia diaria. Veamos ahora todo lo que tiene que ver ya con el famoso componente de cómo las personas esquizoide, la persona dependiente, la persona evitativa y la persona esquizotímica, que son cuatro, tienen que ver mucho con el aspecto de cómo ellos se relacionan. Y ahí ya tenemos algunas características de la persona esquizoide, ¿no? Es aquella persona que se encierra en ese mundo, que es una introversión,
que tiene total inseguridad y que está en un comportamiento muy rutinario, porque de esa manera le hace sentir una seguridad, una confianza, ¿no? La personalidad dependiente es una personalidad con mucha inmadurez, porque está esperando el criterio, apoyándose en alguien, es decir, depende de alguien para tomar sus decisiones. Esta persona dependiente no ha madurado completamente y tiene miedos, temores internos guardados que no le permiten a uno tener esa estabilidad y esa seguridad de personalidad. Por eso están en ese continuo de pendiente, dependo de algo para tomar decisiones. La personalidad evitativa, ¿no? Evitativa, en cambio, es cuando uno tiene ese recelo, a veces esa vergüenza de no actuar, de no hacer, y entonces evito, me retracto, me aíslo, me confundo a veces, porque de esa manera yo no hago las cosas, porque también tengo no una habilidad para las relaciones interpersonales, tampoco hay una asertividad, y eso le cuesta, y eso es lo que le hace que la persona se vaya, como se dice, evito, ¿no? Es por eso se llama personalidades con características evitativas, que tiene que ver mucho con lo relacional. Y por último, el famoso esquizotípico, que tiene ya que ver básicamente con ciertas características muy especiales, porque ellos marcan a veces rituales, son unas personalidades que tienen algo de exclusividad, son unas personas que tienen una situación, una manera especial de comportarse, ¿no? Porque esa manera de tener algo como raro, digamos, como algo que es de su mundo, como que algo navega en toda su configuración psicológica, emocional, personalidad, no le permite, como dice, estar con los demás, y ahí se nota eso. Por eso es que las personalidades que hemos mencionado, la histriónica, la ciclotímica, la impulsiva, la disocial, la paranoide, la anancástica, la esquizotímica, la dependiente, la evitativa, la esquizotípica, estas personalidades que nosotros lo podemos tener algo, porque el ser humano configura en su totalidad, o tener un rasgo de estas características, son importantes para el abordaje y también la terapia psicológica. A veces tenemos que trabajar ayudando a que esos trastornos de personalidad los pueda manejar con una terapia conductiva conductual, o a veces también nosotros tenemos que dar una orientación o una guía, o ir desarrollando otros hábitos para que la persona pueda acomodarse de mejor manera y evitar los problemas que suceden, porque a nivel familiar va a tener un sinnúmero de inconvenientes, como a nivel social y a nivel también de su vida laboral y de la sociedad. Y en estas personalidades también uno los va trabajando, porque ellos han ido construyendo o han ido reafirmando esas características de personalidad, que también se los puede ir ayudando a que lo interpreten, a que lo sientan, y a que ellos puedan ir en esa mejoría o en ese cambio, o ellos saber cómo llevar ese tipo de características de personalidad. Y la ayuda también es a nivel familiar, porque la familia, al conocer estas características de personalidad, también viene una orientación, una guía, un patrón de cómo ayudarles a estas personas para que no se involucren en problemas serios de la vida personal, y tampoco compliquen la vida familiar. Por eso es que conocer la psicología, conocer el comportamiento, conocer las personalidades y conocer el maravilloso mundo de la psicología nos ayuda a nosotros a educarnos, a informarnos, a tener mayores aciertos, porque lo que se conoce es lo que uno lo atina de mejor manera. Y hablar de la personalidad es hablar también de la totalidad del individuo, que nos ayuda nosotros a conocer y también a saber que cada individuo tiene una manera especial de ser, y esa es su psicología personal, y de esa manera nosotros podemos
relacionarnos de mejor manera, orientarla guiado, y a veces hay que buscar la ayuda profesional para un perfil de personalidad, una batería de test que nos ayuda a conocer a nuestro hijo, a nuestra pareja, a la persona con la que estamos relacionados. Nos estamos viendo en otro video de 15 minutos con Homero Mena del maravilloso y fascinante mundo del comportamiento humano. En el tema de hoy día de este video ha sido las personalidades. Algunas descripciones, una generalización de ciertas características de la personalidad. Nos estamos viendo en otro video. Hasta la próxima.